El mundo no es controlado por la fuerza, sino por la mente. La pregunta no es quién manda, sino quién te hizo creer que eliges. El control absoluto no grita ni golpea. Se instala despacio hasta que nadie recuerda cuándo empezó. Mucho antes de tener nombre, la psicología oscura ya operaba en palacios, guerras y templos. El miedo fue el primer lenguaje del poder, usado para guiar conductas sin necesidad de fuerza. Quien domina emociones, controla decisiones. Así nació el arte de influir sin dejar huellas. En la Italia del siglo XVI, el poder dejó de ser moral y se volvió estratégico. No importa ser amado o temido, importa no perder el control jamás. Estas ideas no murieron, se adaptaron, viajaron y aprendieron a esconderse mejor. Pero el verdadero salto ocurrió cuando la psicología dejó los palacios y entró en la mente. A finales del siglo XIX, el poder dejó de basarse en intuición y comenzó a medirse. En 1879, la mente humana se convirtió en objeto de estudio científico. Por primera vez, emociones, reflejos y decisiones fueron observados como variables controlables. La mente respondió como una máquina. Estímulo, reacción, obediencia. Ya no bastaba asustar. Ahora se aprendía cuándo, cómo y cuánto hacerlo. Durante la Primera Guerra Mundial, la mente del soldado se volvió un campo de batalla. No se trataba de controlar a uno, sino de guiar a millones con una sola idea. Las personas creen decidir, pero en realidad siguen patrones invisibles. Quien entendía la mente ya no necesitaba armas, solo palabras. Y entonces, alguien decidió usar todo ese conocimiento sin límites morales. El poder descubrió que dominar multitudes era más efectivo que vencer ejércitos. Durante el siglo XX, la persuasión se convirtió en arma política. Una mentira repetida 1000 veces deja de sonar falsa. Se vuelve familiar. Para unir a las masas, primero había que señalar a un enemigo. La lógica divide. La emoción une y ciega al mismo tiempo. Las palabras ya no informaban, programaban reacciones. Un símbolo bien elegido puede gobernar más que 1000 leyes. Las masas creían decidir, pero las opciones ya estaban escritas. Miedo, orgullo y esperanza se usaron como interruptores mentales. Pero el experimento no se detuvo en la política. Pronto entraría en la vida diaria. Sin anuncios ni advertencias, la manipulación entró en los hogares. A mediados del siglo XX, vender dejó de ser informar y pasó a ser influir. La publicidad aprendió a crear necesidades antes de satisfacerlas. Cada color, palabra y sonido activaba respuestas precisas en la mente. Repetición, recompensa y hábito. La fórmula perfecta del control moderno. Sin saberlo, millones participaron en pruebas de comportamiento diarias. Cuantas más opciones aparecían, menos libre se volvía la decisión. El control ya no necesitaba líderes visibles, solo sistemas bien diseñados. La mente empezó a buscar estímulos como si fueran oxígeno. Pero todo este control era solo el ensayo general para algo más grande. Cuando la psicología se unió a la tecnología, nació un poder sin rostro ni emoción. Cada clic, pausa y mirada se convirtió en información valiosa. Las decisiones dejaron de ser impredecibles. Ahora podían calcularse. Sin saberlo, cada persona cargaba un retrato mental detallado. El sistema ya sabía lo que querías antes de que lo sintieras. Pequeñas dosis de placer mantenían la atención atrapada.
Salir parecía posible, pero el sistema siempre ofrecía algo más. La ira, el miedo y la euforia viajaban más rápido que la verdad. Nadie obligaba, nadie mandaba. El sistema sugería y la mente obedecía. Pero cuando el algoritmo empezó a moldear identidades, surgió un nuevo problema. La mente dejó de ser una sola voz. Se dividió en versiones adaptables. Las personas empezaron a verse a sí mismas a través de pantallas. El sistema no corregía ideas. Las fortalecía hasta volverlas absolutas. Cada mente habitaba una realidad distinta, cuidadosamente filtrada. Dividir se volvió más rentable que convencer. La emoción dejó de ser una reacción. Se convirtió en personalidad. Para mantener la atención siempre debía existir una amenaza. Aprobación, rechazo y recompensa moldeaban conductas diarias. La identidad ya no se descubría, se optimizaba. Y cuando la mente aceptó esa nueva identidad, el control fue total. La mente humana no estaba diseñada para un estímulo constante e infinito. La fatiga mental se volvió normal, silenciosa y colectiva. El mismo sistema que prometía conexión generó aislamiento profundo. Cuando todo es estímulo, nada tiene significado real. La identidad diseñada empezó a mostrar grietas internas. Depresión, ira y vacío dejaron de ser excepciones. El control no se detuvo ante el daño, solo ajustó parámetros. Por primera vez, algunas mentes comenzaron a sospechar. Un individuo consciente es más peligroso que una multitud obediente. La pregunta ya no era quién controla, sino si aún era posible escapar. Comprender el sistema no trajo paz, trajo responsabilidad. La psicología oscura no desaparece cuando se revela, evoluciona. El primer acto de resistencia fue notar cuando una emoción no era propia. No reaccionar se volvió un gesto radical. La atención dejó de regalarse. Volvió a elegirse. El mayor control no es dominar a otros, sino a uno mismo. Quien entiende la manipulación puede usarla o romperla. El control sigue ahí, observando, esperando distracciones. La psicología oscura solo funciona cuando nadie la cuestiona. Ahora que puedes verlo, la pregunta es simple. ¿Seguirás obedeciendo